días a todos. A ver. Voy a empezar la predicación con 2 preguntas. No, voy a empezar con 3 preguntas. A ver si tenemos memoria, aunque sea de una semana. ¿Alguien se acuerda quién predicó la semana pasada? Isaac, muy bien. Isaac, tú no puedes contestar las siguientes preguntas. Hombre, yo me he apoyado en el YouTube. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la predicación de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Empieza, ¿dónde? ¿Dónde está tu confianza? Muy bien. Y ya eso ya va a ser muy complicado. ¿Alguien se acuerda de alguno de los 3 puntos? Bueno, era, la vida no consiste en mi riqueza. La vida es frágil, insegura. Y el dinero no es eterno. Ese fue lo que vimos la semana pasada. Y hemos podido ver realmente esta semana en la noticia que la vida es muy frágil y que no consiste en nuestra riqueza. La tragedia que estamos viendo nos da un buen despertar de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Es una realidad. Y si os acordáis, Isaac concluía hablando de la generosidad y preguntando si nosotros somos ricos con Dios. Y es precisamente como Jesús sigue en el texto hoy. Es que realmente es una continuación de la misma conversación, aunque cambia un poco la audiencia. Jesús va a hablar de la generosidad y de la confianza. Y si confiamos en que Dios nos cuidará, podemos entonces ser generosos, a diferencia de este rico avaricioso que almacenaba tesoros solo para él. Está todo relacionado. La semana pasada con esta semana. Mi corazón, mi generosidad, mi confianza. Yo casi iba a llamar la predicación ¿Dónde está tu confianza? Parte 2. Pero he cambiado. Lo voy a llamar ¿Cuál es tu perspectiva? Así que después de hablar con la multitud y que esa introducción del hombre que estaba hablando de la herencia con su hermano, Jesús contó la parábola del rico insensato. Jesús cambia y habla ya con sus discípulos. Entonces la enseñanza que tenemos hoy es para los que ya seguían a Jesús. No estaba hablando a la multitud en sí, solo a los que le estaban siguiendo. Y estamos en Lucas 12. Vamos a estar del 22 al 34. Lo voy a leer. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fijaros en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no podéis hacer algo tan insignificante, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Fijaros cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, gente de poca fe? Así que no os afanéis por lo que habéis de comer o beber, dejad de angustiaros. El mundo pagano anda tras estas cosas, pero el Padre sabe que vosotros las necesitáis. Vosotros, por el contrario, buscad el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. No tengáis miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Vended vuestros bienes
y dad a los pobres. Proveeros de bolsas que no se desgasten. Acumulad un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni hay polilla que destruya. Pues donde tengáis vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hace 1 año y medio yo compartí de ese mismo texto, pero en Mateo, de la preocupación. ¿Será que es algo que el Señor sabe que necesito recordar una y otra vez? ¿Será que tú necesitas escuchar otra vez? No te preocupes. ¿Será que como iglesia necesitamos escuchar? No os preocupéis. Es que Jesús conocía bien a sus discípulos y sabía perfectamente que ellos necesitaban oír esto. Y como estaba hablando antes justamente del dinero, el dinero es un tema de preocupación muy grande. Ellos acababan de escuchar que Jesús decía en el versículo 21, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Puede ser que a los discípulos les pasaba por las mentes, pero si yo soy generoso, ¿qué va a ser de mí? ¿Quién va a cuidar de mí? Si yo extiendo la mano, ¿quién va a extender la mano a mí? Y es muy normal ese pensamiento y muy humano pensar en nosotros, en quién va a cuidar de nosotros, en nuestro bien y en nuestra comodidad. Nosotros como personas nos gusta tener el control de todas las situaciones de la vida. Pero nos engañamos si creemos que tenemos la vida bien agarrada por el cuello. Jesús en el texto que vamos a ver hoy da una norma, da varias respuestas al tema de la preocupación y nos da también una respuesta, un antídoto. Dice claramente, no os preocupéis. Y lo dice varias veces durante el texto. Esa es la norma, no os preocupéis. Dice, no os afanéis, no os preocupéis. En un momento dice, dejad de angustiaros. Dejad de angustiaros. Está diciendo una norma sobre cómo debemos pensar. En el original el verbo significa dejar de hacer algo que ya estás haciendo. Entonces los discípulos ya estaban preocupándose y está diciendo dejad de hacerlo. Jesús conoce bien el corazón humano, sabe cómo nos preocupamos de las cosas y está diciendo deja de hacerlo. La palabra preocuparse viene del latín y significa ocuparse con antelación de algo. Suena muy bien, ¿no? Para la preocupación. Nos ocupamos de algo en nuestra mente mucho antes de que esto algo pase. Se refiere al temor o angustia que la persona tiene ante una situación que teme que puede darse. Es una clase de estrangulación mental y emocional, lo cual es probable que ocasione más aflicciones mentales y físicas que otra cosa. Y él dice, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Fijaros que se enfoca en la comida, en la ropa, y honestamente para la gran mayoría de nosotros no nos preocupa, no nos tenemos que preocupar si vamos a comer o si vamos a beber o si tenemos ropa. Más bien nos preguntamos qué es lo que vamos a comer, apetece esto o apetece el otro. ¿Qué es lo que vamos a vestir? ¿Eso está bien o eso no está bien? ¿Eso ya se está poniendo más viejo? Pues necesito algo diferente. Aquí ya estamos todos pensando qué vamos a poner para la boda de Alex y Loida, ¿no? Ya una preocupación en nuestra mente. Bueno, espero que vosotros estáis servidos, ¿no? Eso.
Pero para muchos de los oidores de Jesús, eso era una lucha de sobrevivencia diaria. Era realmente algo que ellos tenían que enfrentar. Tenían que ir pensando de dónde vendría la próxima comida y se tendría otra ropa más de las que llevaban puesto. Y si Jesús dice a ellos, no os afanéis, pues cuánto más lo dice a nosotros. Y ahora nos va a dar 4 razones para no preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios práctico, es un Dios razonable. No te va a dar una norma que no tiene razones, que no viene del corazón mismo de Él. Una de las razones que nos da es porque la vida es más que lo material. La vida es más que lo material. Él dice en el versículo 23, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Es un poco como vimos la semana pasada, ¿no? La vida no consiste en mis riquezas. En el mundo en el que vivimos, para la mayoría de las personas, el acumular y el tener y vivir una vida cómoda y seguro es la meta de su vida. Vivir tranquilos, vivir cómodos, tener seguridad. Queremos construir un nido, un castillo seguro, donde no nos puede sorprender nada. Pero Jesús nos plantea que la vida es más que eso. Si la meta de nuestra vida es tener y estar cómodos, quitamos del propósito de los cuales fuimos creados. ¿Y para qué fuimos creados? Pregunto. Para adorar a Dios, para servirle a Él, para servir a otros. Entonces, si nuestras metas, si nuestros propósitos son estas cosas materiales, no estamos realmente viviendo todo lo que el Señor nos ha creado. La segunda razón que da es por quién es Él y quién soy yo. Él sigue. Dice, fijaros en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no podáis hacer algo tan insignificante, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Fijaros cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, gente de poca fe? Lo que Jesús está preguntando es, ¿habéis olvidado quién es vuestro Padre Celestial? Y aquí está dando 2 ejemplos que muestra cómo este Padre nuestro da provisión y cuidado. Dice, mirad los cuervos. Ellos obtienen su vida de Dios, pero Dios no dice, venga, ya tenéis la vida y ya buscaros la vida como podáis para subir. No, Él provee y les da recursos para que los pájaros, para que estos cuervos puedan encontrar comida. John Stott dice, Jesús, como he visto, usó a los pájaros y a las flores como pruebas de la capacidad de Dios para alimentarnos y vestirnos. Pero ¿cómo alimenta Dios a los pájaros? Una respuesta sería, no lo hace, porque ellos mismos se alimentan. Jesús era un agudo observador. Conocía perfectamente bien los hábitos de alimentación de los pájaros. Algunos comen semillas, otros comen carroña o peces, mientras que otros más son insectívoros, aves de rapiña o se alimentan de los desperdicios. Dios los alimenta a todos bien, pero la forma en que lo hace no es extendiéndoles una mano divina colmada de comida, sino proveyendo en la naturaleza
los medios para que ellos mismos se alimentan. Él provee, pero ellos tienen que trabajar. Él provee en la naturaleza todo lo que los pájaros necesitan. Y Él hace lo mismo con nosotros, nos da trabajo. Trabajamos y a la vez que trabajamos, dependemos de Él. Yo no sé vosotros, pero yo nunca he visto un pájaro preocuparse, diciendo, madre mía, ¿dónde va a venir la próxima comida? Pero la clave de este texto es que nosotros valemos mucho más que los pájaros. Muchísimo más. Ellos no son hechos a imagen de Dios, son creación de Dios, pero no son hechos a su imagen. Y mucho menos Dios los ha hecho sus hijos. Y nosotros sí somos hechos a la imagen de Dios y si hemos creído en Él, somos hechos su hijo. Entonces, si Él provea y cuida de ellos, ¿cuánto más a nosotros? Porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, nosotros somos su hijo. De todas las criaturas del mundo, quien menos debería preocuparse somos nosotros. Necesitamos confiar en Él porque Él provee para nosotros. La confianza reconoce que Dios cuidará de su creación. Dice en el Salmo 104, todos ellos esperan de Él, que a su tiempo les dé su alimento. Pero cuánto más va a cuidar de nosotros. Y luego nos trae la atención a las flores. Y recuerda que los que escuchaban a Jesús quizás solo tenían la prenda que llevaban puesto. Hoy en día no solemos preocuparnos por el hecho de tener o no ropa. Tenemos nuestro armario lleno. Pero nos preocupamos con cómo nos queda, si va bien o no. Y si a ellos que tenían muy poco Jesús les decía que no se preocuparan, ¿qué nos daría a nosotros? Las flores silvestres de que está hablando aquí son tan bonitas, pero la verdad es que duran poco. En estos tiempos, cuando las flores se secaban, las cogían y lo utilizaban como combustible para hornos de pan. Está Jesús diciendo, si las flores que son tan temporales, lo viste Dios así de bonitos, nuestro Padre Celestial no nos va a dar lo que necesitamos. Y luego Jesús da un golpe, ¿no? Dice, gente de poca fe. ¿Cuánto más hará por vosotros gente de poca fe? Estar ansiosos por lo que necesitamos para sobrevivir muestra poca fe. Muestra que nos dominan las circunstancias, que nos falta creer en la palabra de Dios. Es que como a veces creemos en el Señor por las cosas espirituales, por nuestra salvación, por cuidar de su iglesia, por no sé qué, pero a veces dudamos que cuida de nosotros, de nuestra vida, donde podemos ver su mano todos los días. Y nosotros nos distraemos mucho. Vamos tras otras cosas, nos afanamos, vamos tras el mundo, los tesoros. Y el problema es que a veces separamos, ¿no? Separamos lo santo, lo sagrado, que sabemos que Dios está en estas cosas, de lo diario, de lo práctico. Pero Dios es Dios de todas las cosas. Y no es así. El Padre sabe que vosotras las necesitáis, dice un poquito más adelante. Y a veces no vamos a Él con las cosas tan sencillas. Cuando justo el capítulo anterior Jesús estaba diciendo, orad al Padre así, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces tenemos un Padre amoroso que provee para sus hijos. Perdona. La tercera razón
es porque es inútil. Si habéis visto un poquito antes, él dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no podéis hacer algo tan insignificante, ¿por qué os preocupáis por lo demás? En esta versión está hablando de añadir tiempo a la vida. En otras versiones se traduce como añadir estatura. Literalmente dice añadir un codo, que son 45 centímetros. Pero de todos modos, si pensamos que preocupar puede añadir tiempo o puede añadir estatura, no tiene lógica ninguno, ¿no? Es que es ilógico. Jesús nos está mostrando lo inútil que es preocuparnos. No podemos crecer. Incluso los niños que crecen porque sí, pero ellos no emplean su pensamiento en crecer, es que crecen. No podemos añadir tiempo a nuestra vida. Podemos cuidarnos, pero por preocuparnos, añadimos tiempo. Más bien por preocuparnos, nos quitamos tiempo. En unos estudios sobre la preocupación, se llegaron a la conclusión que el 40% de nuestras preocupaciones son sobre cosas que nunca pasarán. El 30% son cosas del pasado que ya no podemos cambiar. El 12% son cosas de las cuales nos critican la gente. El 10% con respecto a nuestra salud. Y solo un 8% son sobre cosas legítimas. ¿Veis lo inútil que es preocuparse? Y esta semana he estado leyendo mucho sobre los efectos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, que es la preocupación. Me he dado cuenta que por lo menos a nivel personal tengo que hacer cambios en la salud, en la mente, porque está bien aquí hablar de lo espiritual, pero no solo somos espirituales. Somos carne, hueso, emociones espirituales también. Y en esa búsqueda que yo estaba haciendo, una amiga, pues porque sí, me mandó una pequeña vídeo. Lo voy a poner, es mala calidad. Mire, lo he intentado buscar buena calidad y no puedo. Pero expresa bien el efecto de la preocupación en nuestra vida. Es de la conocida psiquiatra Marian Rojas Estapé, que seguramente habéis visto cosas. Ellas son muy buenas. La vamos a ver si podemos. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente lo viven como si fuera real. Nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. ¿Y si me echan? ¿Y si me arruino? ¿Y si me abandona mi marido? ¿Y si mi hijo no aprueba las asignaturas? ¿Y si tengo un cáncer? ¿Y si...? Mi cuerpo, cada vez que yo le someto a esos pensamientos, activa todo su sistema de alerta para poder actuar. Pero la diferencia es que yo no salgo corriendo. Los recursos que mi organismo ha activado para ese momento de alerta no los uso y me intoxico por cortisol. ¿Y qué me genera esa intoxicación por cortisol? A 3 niveles. Físico, se me empieza a caer el pelo, me tiembla el ojo, noto un nudo en la garganta, tengo cambios gastrointestinales, noto opresión en el pecho, contracturas en el cuerpo, siento mi cuerpo cansado y pesado, tengo problemas de sueño, me meto en la cama por la noche y no me consigo dormir, o tengo microdespertares, el cortisol altera profundamente el sueño, o me despierto por las mañanas con sensación de cansancio. A nivel psicológico, empiezo irritable, todo el mundo me pone nervioso, estoy alerta, no disfruto de nada, empiezo con problemas de concentración, empiezo con problemas de memoria y al tercer nivel, al nivel de mi conducta. No me apetece salir, no me apetece hablar,
no disfruto, no tengo temas de conversación y me aíslo. Sabemos que el manejo de las emociones, el manejo de mis pensamientos tiene un impacto brutal a nivel hormonal, tiroides, a nivel muscular, fibromialgia, a nivel oncológico, cáncer, a nivel mental, demencia. Gracias. A ver, no quiere decir que porque nos preocupamos todo eso no va a pasar, pero es cosas que pueden pasar con la preocupación prolongada en nuestra vida. No quiere decir que tampoco todas esas cosas vienen de preocupación, pero hay estudios que muestran que hay conexiones, ¿no? Y ahora, esto nos indica que necesitamos cuidar nuestra salud, el cuerpo, el templo de Dios. Pero claro, como ella no es creyente, emite el aspecto espiritual. En su vida, Psicología para la vida diaria de Esther Martínez, que es una psicóloga cristiana, en el apartado la preocupación, el estrés, añade mucho sobre la importancia de lo espiritual. ¿Y sabe qué? Que hace mucho énfasis en la oración, en venir a Dios con nuestras preocupaciones, dejarlo todo a Él, nos quita las preocupaciones. Mira, dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Filipenses 4:6 dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Yo creo firmemente que si nosotros de verdad, tuviésemos vida de oración, mucha, todos no vamos a ser ingenuos, mucha de la preocupación, mucho de lo que se nos ocurre, la dejaríamos en la mano del Señor. Porque Él promete, como dice aquí, que nos da esta paz, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento. Entonces hemos visto que porque la vida es más que lo material, por quién es Él y quién soy yo, porque es inútil. Y por último, la cuarta razón que nos da es por nuestra fe en Él. Dice, el mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que vosotros las necesitáis. El mundo pagano, la gente que no cree en Dios, es normal que están enfocados en el aquí, en el ahora, en las cosas que pueden acumular, en lo material. Pero nosotros somos tan diferentes. Y como hemos estado viendo, eso es una cosa del corazón. Todos buscamos algo por lo cual vivir. Tenemos como un deseo de propósito, y Jesús lo sabía. Las personas ponen su confianza en acumular, en comodidad, en seguridad, en tener una vida buena. Pero la misma vida nos muestra que somos incapaces de controlar los acontecimientos y las circunstancias. Pero Jesús enseña que el cristiano tiene que ser diferente. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis, creo que he puesto 1, es 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis, no somos igual que el mundo. No podemos estar confiando y preocupando y teniendo todo ese pensamiento igual que el mundo. Transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Son los pensamientos. Y a todo esto Jesús da una respuesta a nuestra preocupación. No nos dice no afanáis y ya está, venga, buscaros la vida para no preocuparos. Ya ha dicho, ya da muchas razones para no preocuparnos. ¿Alguien se acuerda de la predicación de la semana pasada? ¿Qué era el antídoto a la avaricia? La generosidad, ¿verdad? Pues Jesús nos da la cura, la respuesta a la preocupación desmesurada. Y lo que nos da es una perspectiva diferente a la vida.
Por eso he llamado la predicación, ¿cuál es tu perspectiva? Porque él sigue, vosotros, por el contrario, como piensa el mundo, buscad el reino de Dios. Y estas cosas serán añadidas. En vez de preocuparte por tu reino, ocúpate de su reino. Quitamos el enfoque de nuestro reino, de nuestras comodidades, y nos enfocamos en su reino. Si yo me ocupo de sus cosas, Él promete aquí ocupar de mis necesidades, no dicho mis caprichos, mis necesidades. Necesitamos dejar de buscar estas cosas, el alimento, la bebida, el vestido, la riqueza, el tesoro. No cosas materiales, sino valores espirituales. No nuestras cosas, sino las cosas de Dios, el reino de Dios. Y como vimos la semana pasada, es ahí donde mostramos nuestro amor a Dios. Necesitamos redirigir nuestra fuerza, es toda esa fuerza que ponemos en buscar nuestro bien y buscar nuestras preocupaciones, necesitamos redirigirlo y invertirlo en sus cosas. Está diciendo, en lugar de buscar comida, bebida, ropa, de preocuparse como hacen los paganos, centren su atención y sus esperanzas y en las cosas del Señor. Y Él se encargará de todas las necesidades que tengan. Y es una promesa estupenda. En seguir a Cristo en mi casa, en mi trabajo, en llevar a otros hacia Él, en cultivar un carácter que agrade a Dios, en bendecir en mi iglesia, en interesarme y usar mi dinero, mi tiempo, mis posesiones, lo que Dios está haciendo en el mundo, en entender que quizás somos la respuesta misma nosotras al falta de alimento y la necesidad de los demás. Pero ¿sabe qué? Hacemos nosotros muchas veces al revés. Yo no sé tú, pero yo veo esto y veo que me quedo muy corta. Me quedo cortísima. Buscamos primero nuestras cosas y esperamos que luego Dios va a añadir su reino a lo que nosotros ya estamos haciendo, ¿no? ¿Cuánto buscamos lo nuestro? ¿Cuánto cada uno estamos en lo nuestro, en nuestras vidas? Y ya si sobra algo, pues eso sí lo invertimos en el reino de Dios. El reino de las cosas de Dios es nuestra prioridad. Tenemos su perspectiva de las cosas. Y Jesús sigue, dice, no tengáis miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Me encanta este versículo. Que yo imagino que ya los discípulos están nerviosos, diciendo, madre mía, ya está hablando de poner su reino primero, ya está hablando de esas cosas. Yo percibo su miedo, su angustia. Y dice esta expresión Jesús con una tenura, no tengáis miedo, mi rebaño pequeño, mi rebaño pequeño. A un grupo pequeño y muy improbable, Dios da su reino. A ver, si me entendéis, el reino es de Dios, pero de una forma Jesús dejaba el mando, las llaves del reino, la extensión del reino a este grupo pequeño de hombres. No me sorprende que le está diciendo, no tengáis miedo, porque era una tarea enorme. Se le confió la extensión del reino y con todo lo que ellos tenían y cómo eran, hicieron un trabajo suficiente bien, no perfecto, pero suficiente que el reino de que Jesús está hablando de aquí ha ascendido hasta aquí, Torre del Campo, 2024, 2000 años después. Y lo sigue confiando ese reino a sus discípulos. Pero veis cómo él dice, mi rebaño pequeño. Un rebaño, ovejas, frágiles, débiles. Pero ¿sabe qué tiene un rebaño? Un pastor. El rebaño tiene un pastor.
Como hemos visto, el que provee, el que da, el que lo cuida. Si queréis, me saco la predicación del Salmo 23. Pero creo que no hace falta. Tenemos un pastor que nos cuida. Y sigue, vended vuestros bienes y dad a los pobres. Este versículo es un reto, ¿no? Es una prueba del discipulado. No está diciendo, véndelo todo y quédate en la calle sin techo, sino está diciendo, muestra que somos libres del control del dinero y que podemos ser generosos con nuestras cosas. Si las cosas que tengo me tienen atrapada, si las cosas que tienen se convierten en un problema para mí, si las cosas que tienen se convierten en mi tesoro, pues quizás tengo que venderlas y ayudar con lo que gano a otra persona. Ve otra vez la perspectiva de Jesús es otra a la que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros no estamos acostumbrados a esa perspectiva. Pero Jesús, la perspectiva de Jesús es buscar el reino de Dios. Las cosas nuestras no son realmente nuestras, sino son recursos para su reino. Voy a leer de 1 Timoteo, que cuando se habla de dinero, se coge mucho este texto. Pero vamos a leer un poquito más allá de lo que normalmente leemos. 1 Timoteo 6, versículo 8. Lo voy a leer, ¿vale? Dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de su mucho deseo. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Pero nosotros vamos a seguir. Dice tú, en cambio, está hablando con Timoteo, en cambio, cambia tu perspectiva. Hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes ese mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Y luego sigue más adelante, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida venidera. Buscar el reino de Dios, pelear la buena batalla, no estar agarrado a las cosas de este mundo, sino buscar su reino, su cosa. Y Jesús da el círculo entero. Hablaba de la generosidad al final de la parábola del rico insensato. Da las razones por no preocuparnos por nuestras cosas, sino estar en sus cosas. Y a causa de que tenemos nuestra confianza en Él, y sobre todo nuestra perspectiva poniendo su cosa primero, nosotros podemos ser generosos. Lo dice aquí, ¿no? En manera más amplia, la generosidad pone de manifiesto dónde está nuestro tesoro. El modo en que utilizamos nuestros recursos, dinero, tiempo, esfuerzo, comunica nuestros valores, comunica nuestra perspectiva. Si ponemos nosotros o si ponemos a su reino primero.
A la pregunta que hice antes, si soy generoso, ¿quién va a cuidar de mí? Hay una respuesta, Dios mismo. Dios mismo va a cuidar de mí. Si nosotros no tenemos que preocuparnos por las necesidades esenciales de la vida, podemos ser generosos con lo que Dios nos ha dado. Podemos vivir para su reino, podemos tener su perspectiva. Y termino con el último versículo, pues donde tengáis vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Señor, muchas veces, Señor, vivimos para nosotros y no vivimos para ti. Nos preocupamos de lo nuestro primero y no lo tuyo. Pensamos que lo que tenemos es nuestro, pero ayúdanos a cambiar nuestro pensamiento, a saber que es tuyo. Ayúdanos, Señor, a entender que no tenemos que preocuparnos, que tú estás de nuestro lado, que tú eres nuestro Padre. Que cuando nuestra mente se nos van, ayúdanos, Señor, a recordar que podemos venir delante de ti en oración, que podemos, Señor, confiar en ti. A veces pasamos momentos difíciles, pero ayúdanos a agarrarnos a ti, Señor. Ayúdanos a entender también, Señor, pues que quizás no quieres que tengamos tanto. Quizás quieres que utilicemos lo que tenemos para tu gloria, Señor. Ayúdanos a recordar que estamos hechos con un propósito de adorarte, de servir a ti y a otros, Señor. Padre, queremos buscar tu reino y a veces estamos tan lejos, pero ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más, Padre. En el nombre de Jesús, amén.